El horizonte de la ciudad brillaba con el resplandor de una ambición infinita. Sus torres de cristal perforan el cielo nocturno como centinelas silenciosos del poder. Dentro de la más alta de estas torres, una mujer estaba sentada en una oficina en un ático. Su presencia era tan imponente como el imperio que controlaba. La directora ejecutiva era conocida por su inteligencia despiadada, su precisión en cada trato y su asombrosa capacidad para leer a la gente. Pero esta noche, su confianza había tomado una forma diferente. Se sentó frente a un oponente totalmente inesperado. Frente a ellos había un tablero de ajedrez, con sus piezas preparadas para la batalla, y en el tenue reflejo de la ventana que estaba detrás de ellos, el silencioso zumbido de la ciudad parecía esperar con anticipación. «Si me ganas al ajedrez me casaré contigo», había dicho ella, con una voz que transmitía al mismo tiempo un desafío y un extraño anhelo casi tácito. No era solo un juego. Era algo más profundo, algo que ninguno de los dos entendía aún. Si crees en la amabilidad, las segundas oportunidades y el poder de los encuentros inesperados para cambiar vidas para siempre, tómate un momento para darle a me gusta a este video y compártelo con alguien que ame las historias conmovedoras. Comenta y suscríbete a Kindness Corner para no perderte ninguna historia que pueda inspirarte. No era el tipo de hombre que solía sentarse frente a directores ejecutivos en oficinas privadas con vistas a la ciudad. Padre soltero, su mundo giraba en torno a su hija pequeña y al modesto trabajo de limpieza que les pagaba las cuentas. Tenía las manos callosas por años de trabajo, su ropa sencilla, su actitud humilde. Pero sus ojos reflejaban una fuerza serena, una inteligencia que no provenía de libros ni escuelas de negocios, sino de las largas y duras lecciones de la vida. No esperaba la invitación. Había comenzado de forma bastante inocente, un café derramado en el pasillo, una disculpa cortés, una conversación pasajera que, de alguna manera, lo llevó a arreglar una ventana atascada en su oficina. Ella había notado algo en él esa noche, una calma inusual, una paciencia. Eso la intrigó. Y entonces se fijó en el pequeño baúl de viaje que llevaba en la mochila, una reliquia de una vida de la que rara vez hablaba. Fue entonces cuando decidió ponerlo a prueba. Para ella, el desafío era en parte diversión, en parte curiosidad. Era una mujer que lo tenía todo, pero sentía el vacío de las victorias que a él le resultaban demasiado fáciles. El desafío era más complejo. No se trataba de matrimonio, en realidad. Se trataba de dignidad, de demostrar que incluso quienes venían de la nada podían estar en igualdad de condiciones con alguien en la cima. Sentados uno frente al otro, la sala pareció encogerse, las paredes desapareciendo hasta que solo se oía el suave repiqueteo de las piezas de ajedrez y el tranquilo latido rítmico de sus corazones. Pero la vida no había sido fácil para él. Cada movimiento que hacía en el tablero traía ecos de noches sin comer para que su hija pudiera comer. Días en los que había caminado kilómetros bajo la lluvia porque la parada del autobús era demasiado alta. Momentos en los que se había tragado su orgullo solo para mantener un techo sobre sus cabezas. Su oponente, aunque ella nunca pudo imaginar esa lucha, comenzó a presentirla. En su forma de jugar, no con arrogancia, sino con una determinación cruda e inquebrantable. Cada pieza que movía parecía cargar con el peso de la vida que había vivido. Ella también tenía sus cargas, aunque las suyas se ocultaban tras el lujo y el poder. Años de soledad enmascarados por el éxito corporativo, una serie de relaciones fallidas basadas en la conveniencia en lugar de la conexión, y un corazón mucho más frágil de lo que nadie sospechaba. Quizás por eso lanzó el desafío. Quizás quería ver si alguien podía sorprenderla. Alguien que no se acercara a ella con miedo ni adulación, sino con honestidad y habilidad. A medida que avanzaba la partida, su sonrisa burlona comenzó a desvanecerse. No porque estuviera perdiendo, sino porque comenzaba a verlo de una manera que no había visto a nadie en años. La ciudad afuera brillaba como un sueño. Pero dentro de esa habitación, la tensión se hacía más intensa con cada movimiento. Los peones avanzaban con determinación. Los caballos saltaban con precisión. Los alfiles cortaban el tablero como cuchillas silenciosas. Él era paciente, no se apresuraba, no se intimidaba. Y entonces, en un instante tan rápido que apenas lo vio venir, acorraló a su rey.
3 movimientos. Eso fue todo lo que necesitó. 3 movimientos brillantes y calculados que pusieron fin a la partida. Sus ojos se abrieron de par en par, no por humillación, sino por algo más cercano al asombro. Nadie la había derrotado jamás tan rápido, tan decisivamente, y ciertamente nadie a quien hubiera subestimado. Durante un largo instante, hubo silencio. Entonces, en lugar de ira, una sonrisa discreta asomó a sus labios. Se dio cuenta de que ya no se trataba del juego. Se trataba de la verdad que había visto en él. La resiliencia, la fuerza, la negativa a dejarse definir por las circunstancias. Le había ofrecido el desafío como una broma, una prueba, tal vez incluso una trampa. Pero lo que encontró en cambio fue respeto, y quizás algo más profundo. En los días siguientes, encontró razones para volver a llamarlo. No para otra partida, sino para conversaciones que se prolongaron mucho después de que las luces de la oficina se apagaran. Le preguntó por su vida, por su hija, por el coraje que se necesitaba para empezar de nuevo cada día a pesar de las adversidades. Nunca presumía, nunca pedía nada. Y esa humildad comenzó a romper los muros que había construido alrededor de su corazón. Lo que empezó como un desafío se convirtió en una conexión, y lo que empezó como una partida de ajedrez se convirtió en algo mucho más profundo. Las semanas se convirtieron en meses. Poco a poco, su vida reservada comenzó a cambiar. Se encontró deseando sus visitas, los momentos de honestidad en un mundo lleno de máscaras. Y él, aunque cauteloso, comenzó a verla no como la directora ejecutiva, sino como una mujer que buscaba un significado más allá de las salas de juntas y los balances. Fue en los momentos de tranquilidad, en la forma en que lo escuchaba cuando hablaba de su hija, en la forma en que se daba cuenta cuando estaba agotada y le traía café sin preguntar, que algo real comenzó a crecer. Pero no todos lo entendían. Sus amigos la cuestionaban. Su junta directiva dudaba de su juicio. La gente murmuraba que una directora ejecutiva no tenía por qué involucrarse con un hombre que limpiaba pisos para ganarse la vida. La presión aumentó, el escrutinio se intensificó, y ella comenzó a preguntarse si había sido una tontería al dejarlo entrar en su mundo. Y, sin embargo, cada vez que lo miraba, veía la misma fuerza inquebrantable que había visto esa noche en el tablero de ajedrez. Él no tenía nada que ofrecerle en términos de riqueza o estatus. Pero él tenía todo lo que ella realmente necesitaba. Lealtad, honestidad y el tipo de amor que no se podía comprar. El punto de inflexión final llegó una noche tormentosa cuando su empresa enfrentó una crisis que amenazó todo lo que había construido. Mientras los socios se distanciaban y los asesores perdían la fe, él fue quien estuvo a su lado, recordándole que ella era más que sus fracasos, que su valor no lo definía la opinión pública. En ese momento, se dio cuenta de que el juego que habían jugado meses atrás había sido más que un juego. Había sido un vistazo al tipo de asociación que quería para el resto de su vida. No una asociación basada en acuerdos, sino en la confianza. Para cuando la crisis pasó, había tomado su decisión. El desafío que una vez le había hecho en broma se había convertido en una promesa que quería cumplir. No porque la hubiera vencido en 3 movimientos, sino porque la había apoyado como nadie más lo había hecho. Sus vidas no se volvieron perfectas de repente. Todavía había desafíos, todavía había gente que dudaba de ellos, pero tenían algo único, una conexión que desafiaba las expectativas y un amor que había crecido en los lugares más inesperados. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza hoy y suscríbete a Kindness Corner para más historias reales que nos recuerdan el poder de la resiliencia y el amor. Antes de terminar, tenemos una petición especial para ti. Comenta abajo y cuéntanos cuál es el acto de bondad más inesperado que has presenciado. Tu historia podría inspirar a alguien que la necesite ahora mismo.